Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este encuentro, este espacio, este webinar que denominamos Inteligencia Artificial, Amenazas y Oportunidades. Quien les habla, Damián Villaronga, socio fundador de Funiversity. Funiversity es una comunidad de aprendizaje online que desde hace 8 años brinda capacitaciones específicamente para niños y jóvenes de entre 6 y 18 años. Y hoy nos convoca este tema que tanto escuchamos en los medios, que nos preocupa, que, bueno, que algunos entendemos que nos amenaza, otros entendemos que pueden ser una gran oportunidad. Sin ninguna duda, da muchísimo que hablar y quizás sea el comienzo de un gran cambio en la historia de la humanidad. Y es por eso que decidimos invitarlos para poder participar de este webinar. Lo primero que le quiero contar es que seguramente en el monitor de ustedes debajo, al lado de compartir pantalla, creo, hay un botoncito que dice preguntas y respuestas. A medida que nuestro disertador, que ahora voy a presentar con muchísimo gusto, vaya avanzando en este espacio, ustedes van a poder preguntar, hacer preguntas. Nos acompaña Carla Bruno, que es parte del equipo, colaboradora. Ella va a ir leyendo cada una de las preguntas y a medida que estas preguntas vayan estando relacionadas con lo que se viene conversando, le vamos a dar lugar y le vamos a preguntar al disertador para que sea ordenada y para que, por sobre todas las cosas, podamos terminar en tiempo y forma. Primero, antes que nada, contarles que mi nombre es Damián Villaronga, les agradezco enormemente que nos acompañen en este espacio, y ahora sí, sin menos... y quédense hasta lo último porque tenemos un sorteo con fabulosos premios que ya después nos va a compartir Leandro Vélez, que es a quien voy a presentar. Leandro Vélez, además de ser socio fundador también de Funiversity, es programador, además de ser una muy buena persona y padre de 4 hijos, tiene una profunda formación humanista que la ha volcado en la generación de cursos online para niños y jóvenes. Allí combina una mirada técnica con una pedagógica enfocada en las personas, en su potencial y en su bienestar. La tecnología y la formación humanista van de la mano y Leandro es un convencido de ello. Por eso puedo afirmar que, además de ser un experto pensante en el bienestar digital que todos queremos para nuestros hijos, es una persona idónea para poder compartirnos todo lo que sabe, plantear su mirada y que a partir de ahí comencemos el debate. Así que gracias a todos por estar, sobre todo por la puntualidad. Leandro Vélez, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, Damián. La verdad que te agradezco un montón que me reciban así. Estoy en casa para todos los que me miran desde sus hogares. Con Damián hicimos esto en su momento hace ya 8 años. Es algo que nos tiene absolutamente inspirados. Nos tiene conectados a todos estos cambios y la verdad que nos motiva todo el tiempo a seguir creciendo, a seguir brindando oportunidades a los chicos. Así que bueno, yo particularmente soy un agradecido de la vida por poder combinar por ahí los dos amores que he tenido en materia de conocimiento, que es un poco la parte humanística y la parte de la programación. Así que, dicho esto, voy a empezar. Tenemos un montón de material. Aprovecho también para agradecerle a la organización, a Funiversity, por haberme aguantado prácticamente un mes que hemos estado preparando la presentación. Así que bueno, ya a partir de mañana quizás ya vuelvo a la normalidad. Mientras tanto, les agradezco a todos y les propongo que arranquemos nomás. Voy a compartirles pantalla, ¿sí? Por favor, díganme con una manito si ven todo bien. Y ahí está. Bueno, se agradece un montón. Perfecto. Bueno, estamos hablando de inteligencia artificial y la propuesta de hoy es una mirada humanista sobre los interrogantes que ha suscitado la IA en los últimos meses. Siendo bien breves, lo que les quiero contar es que si bien la inteligencia artificial es algo bastante viejo y es de la época de la Guerra Fría, los últimos 6 meses han sido absolutamente excitantes. Cualquier persona que ha estado enganchada a estos temas sabe que desde
más o menos noviembre del año pasado ha explotado todo. Las cosas se venían dando de una manera por ahí más lenta y no estaba tanto puesto el debate arriba de la mesa. ChatGPT lo que ha hecho es poner arriba de la mesa un debate, así que es bienvenido el debate porque va a generar para toda la comunidad educativa de todos los espacios, no solamente la nuestra, sino de todos los espacios, va a generar charlas que son necesarias. Por mirada humanista, entonces, lo que decimos es que vamos a ponderar el bienestar y el desarrollo de las personas por sobre el avance acrítico de la tecnología. Esta es una mirada que es a priorística. Nosotros siempre decimos de que educar de alguna forma implica siempre una mirada cosmovisional. Nuestra mirada acerca de las cosas tiene que ver con esto. La tecnología es para las personas y no las personas para la tecnología. Entonces, dicho esto, vamos a empezar. No es que sea yo, pero es representativo. La verdad es que me he encargado de hacer una digestión, ¿sí?, de gran cantidad de videos, de noticias, de papers sobre IA. Y la idea de hoy es comprender un poco más y a través de conocer cómo funcionan algunas cosas, poder desmitificar. ¿Sí? Hay muchas cosas que se van diciendo. Yo les cuento algunas cosas que particularmente me causan mucha risa. Las noticias que aparecen, ¿sí?, son totalmente irrisorias. Por ejemplo, la IA ya decidió cuál es la mejor provincia de Córdoba, la mejor provincia del país para vivir, ¿sí? O por ahí aparece otra de la IA ya sabe quién va a ganar el mundial. Es como que se ha puesto a la inteligencia artificial en un lugar de oráculo que no le corresponde. Entonces, bueno, la idea es desmitificar, pero también tener la posibilidad de valorar la inteligencia artificial como una herramienta y así poder responder todos estos interrogantes y sobre todo poder conversar. Es decir, que si nosotros le metemos buen ritmo a esto, nos van a quedar unos minutitos al final para poder conversar sobre estos temas y compartir distintas miradas. Hay 4 grandes, podríamos decir, interrogantes que ha suscitado la inteligencia artificial. La primera, ¿sí?, ¿estamos encaminados con la inteligencia artificial generativa? Estamos hablando de, para ubicarlos un poco, inteligencia artificial generativa es todo ese tipo de inteligencias artificiales que generan, ya sea texto, imágenes, música, ¿sí? Es una forma específica de inteligencia artificial. Entonces, ¿estamos encaminados con la inteligencia artificial generativa, hacia la singularidad y hacia la inteligencia artificial general? ¿Qué sería esto? La AGI, la inteligencia artificial general, es una inteligencia que deja de ser reactiva y que es autorreflexiva, es decir, que piensa en sí misma y que tiene voluntad. Es decir, que puede suplantar de alguna manera muchas de las actividades que hacen los hombres, pero con un criterio de sentido, con un propósito. Y la singularidad es un momento teórico, muchas veces trabajado desde el punto de vista de la ciencia ficción, donde las máquinas se empiezan a replicar a sí mismas y empiezan a crecer en inteligencia, y allí se produciría hipotéticamente una singularidad tecnológica donde no tendría fin la inteligencia y, bien o mal, terminaríamos dominados por estas inteligencias. El segundo tema, que tiene que ver con todo lo que ha pasado recientemente con las fake news y todas las cosas que se van generando con distintas herramientas, tiene que ver con este interrogante. ¿Será acaso el fin de la realidad? ¿Nos han hackeado la cultura? Ese es el segundo tema. Después está el tercero y el cuarto. Les cuento el tercer tema, la interrogante. ¿Las guías generativas afectarán al mundo del trabajo? ¿Cómo? Y finalmente, ¿cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes para que estén preparados para este mundo que se viene? Si somos observadores, vamos a ver que cada uno de los temas va de alguna forma generando el que sigue. Entonces, el primer tema nos va a llevar al segundo, ¿sí? El segundo nos va a llevar al tercero y así. Como lo específico del tema que nos toca hoy es el cuarto, nos vamos a explayar un poquito más en el cuarto, en el que tiene que ver con educación, que es el verdadero aporte que le podemos hacer nosotros de Funiversity a todos ustedes. Estamos encaminados entonces con la IA generativa
hacia la agi o la singularidad? Empecemos. A ver, los coetáneos míos, a ver si se acuerdan de esto. En el año 1986, un mago, muchos quizás no se acuerdan de él, un mago que se llamaba David Copperfield, hizo un show, montó un show frente a un montón de personas donde él atravesó la Gran Muralla China, ¿sí? Entonces, bueno, fueron todos los medios. Y yo me acuerdo de eso, que lo he visto repetido, ¿sí? En distintos programas en mi infancia, que me generó muchas emociones ver ese acto de magia. Pero nunca se me cruzó en la cabeza de que Copperfield había hackeado la física y que de repente cualquier ladrón podía entrar en mi casa. Y claro, lo que pasa es que nadie se asustó. Todos entendimos que era un truco. ¿Y por qué todos entendimos que era un truco? Porque todos teníamos una experiencia de la realidad física. Y todos sabíamos de que no podía estar pasando algo diferente que eso. Entonces, cedimos al pacto ficcional y dijimos, bueno, bien, perfecto, esto es un truco. ¿Qué es lo que pasa? Con la inteligencia artificial, nosotros no siempre tenemos esa experiencia y ese conocimiento. Entonces, a partir de ese desconocer cómo funcionan las herramientas, aparecen los mitos, aparecen los miedos y aparecen todas las cosas que han estado pasando en este último tiempo. Posiblemente entonces el desconocimiento sobre cómo funcionan las guías generativas sea la causante de tanta alarma. Vamos a revisar, ahora en este momento, vamos a revisar cómo funciona ChatGPT. Dicho de otra forma, vamos a revelar el truco y después vamos a valorar, desmitificar. Y si hay que preocuparse de algo, ¿de qué nos tenemos que preocupar? Bien. ChatGPT es un gigantesco modelo de lenguaje, ¿sí? Como se le dicen. ¿Qué quiere decir ChatGPT? Vamos a desglosarlo por partes. Primero es un chat, ¿sí? Que utiliza el modelo GPT. ¿Qué quiere decir GPT? Quiere decir que es generativo, que está preentrenado y que es un transformer. No es un transformer como Bumblebee que lo ven ahí abajo a la derecha. Eso es un chiste mío, ¿sí? Un transformer es un tipo de algoritmo de red neuronal que fue publicado en un paper de Google en el año 2017 y que de alguna forma es el que ha traído todo este lío, ¿sí? S3/4, porque ya está disponible la versión 4, es la versión del modelo. Entonces, ChatGPT, ¿qué es? Es un fine tuning, es decir, un arreglo que se le ha hecho al modelo GPT para poder tener conversaciones. Por eso se le llama ChatGPT. ¿Por qué es un chat? Porque va a entender de contextos, porque va a recordar algunas variables y porque está tuneado, que es bastante precisa la palabra esta, está tuneado para sostener una conversación. ¿Hasta acá todo bien? ¿Se entiende todo? Transformer, entonces, es un tipo de red neuronal. Pero, en todo caso, ¿qué es una red neuronal? Lo vamos a explicar bien divulgativo. Vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Lo primero que podemos decir es que es una técnica computacional, es un algoritmo que apareció en los años 50-60 en el contexto de la Guerra Fría. En esa época los yanquis se peleaban con los rusos, ¿sí? Bien, después, en una segunda instancia se basa en el cerebro humano una red neuronal. Es decir, que interpreta que los nodos son como neuronas y que a través de distintos estímulos son capaces de aprender con entrenamiento. Y acá viene lo más importante acerca de una red neuronal. Sirven para automatizar todo eso que a los humanos se nos da de absolutamente natural, que para nosotros es totalmente sencillo, pero que es sumamente difícil de parametrizar, ¿sí? Por ejemplo, distinguir entre un perro y un gato. Cualquiera que sea programador sabe que hay cosas que son sumamente sencillas y naturales para el ser humano, pero que a la hora de programar, a la hora de tratar de establecer criterios computacionales y formales de esa diferencia, se torna sumamente complejo. Para todas esas actividades existen las redes neuronales. Por ejemplo, en el caso de la Guerra Fría, cuando empezaron a usarse las primeras, era para distinguir en fotos aéreas los barcos. ¿Sí? Muy bien.
¿Y qué es lo que hicieron estos muchachos? Acá me empiezo a reír porque todas estas imágenes las pongo a propósito como para que ustedes me entiendan. Se juntaron los muchachos de OpenAI y dijeron, ¿qué pasaría si tomáramos el modelo Transformer y lo entrenamos con 570 GB de texto plano y le agregamos 175.000 millones de parámetros y lo reforzamos con feedback humano? ¿Sí? Agarraron y dijeron, vamos a hacer un experimento. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo que hicieron los muchachos estos se llama método heurístico. Básicamente la forma en la que tu abuela aprendió a hacer los postres. Mezclando cosas, tirando cosas encima, quitando otras y viendo qué era lo que pasaba. Por ejemplo, vamos a dar otro ejemplo. Hay muchos experimentos que van dando resultados y que se convierten en conocimiento humano. Pero hay otros que tienen procesos que por ahí son más deductivos, como por ejemplo hacer un avión, donde conocemos el principio de Bernoulli, conocemos cómo tiene que ser una superficie alar, entonces en base a teorías podemos ir desarrollando cosas. Bajo el método heurístico aparecen cosas distintas, ¿sí? Básicamente es armar una pócima y ver qué es lo que pasa, ¿sí? Un poco, y esto es todo relativo porque sí se sabían algunas cosas, un poco que ChatGPT comparte este método heurístico. Es decir, que dijeron, vamos a armar este monstruo y arrancaron. Entonces en eso se dieron cuenta de que cuando aparecían una cantidad enorme de parámetros, empezaba a tener rendimientos muy superiores a las versiones anteriores. Entonces ahí sucede lo que se llama emergencia de GPT. Emergencia no es 911, nos referimos a que emerge el modelo y que empieza a tener rendimientos altos, ¿sí? Entonces ahí donde el doctor Frankenstein dijo, está vivo, ¿sí? Es ahí cuando empezó a charlar con nosotros y empezaron a pasar todas estas cosas fantásticas y todos estos miedos y temores que han ido apareciendo con estos meses. El modelo es viejo. Lo que pasa es que recién ahora lo han terminado de entrenar y por eso desde estos 6 meses a esta parte se ha vuelto algo tan novedoso. Vamos a tratar de entender cómo funciona el truco. Acá quizá me pongo un poco denso, ¿sí? Ténganme paciencia, soy así. Bueno, ¿cómo es el truco? Primero, tenemos una frase, ¿sí? Imagínense de que ChatGPT ha trabajado sobre el equivalente a 45 millones de libros en texto plano, ¿sí? Entonces, toma una frase y lo que va a hacer es identificar las palabras y hacer una tokenización, es decir, que va a tokenizar cada unidad semántica, es decir, cada unidad de significado. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí abajo, los voy a ayudar con el puntero, gato, que en su código ASCII serían esos 4 números, y que le vamos a asignar un número cualquiera como identificador único. Entonces ahí tenemos una palabra que tiene un identificador único, ¿sí? Ya tokenizamos las palabras. Y después vamos a hacer un etiquetado de esos tokens, es decir, los vamos a enriquecer a esos tokens creando embeddings, que se llama, ¿sí? A cada token le asignamos etiquetas para relacionarlo con otros tokens. Entonces aparece como un cuadro de doble entrada donde yo a un significado puntual, este número, ¿sí? Que es el 124.851, que es el gato, ¿sí? Aparece la posibilidad de relacionarlo con otros tópicos, con otros temas, con otras palabras, con otros tokens. Entonces va a estar relacionada con este primero que es pelo, va a estar relacionada con otro que es animal, un poquito más a la derecha va a estar relacionado con noche, con cazar y así millones. Entonces se va armando como una red semántica que va explicando un poco cómo se van vinculando unos términos con otros, ¿sí? Imagínense de que esto se convierte en una matriz y que nos permite hacer inclusive operaciones. Por ejemplo, imagínense de que esto fuera, esta listita, ¿sí? de cuadraditos, fuera muchísimo más larga. Entonces nosotros le podríamos agarrar y pedir al ChatGPT que me diga qué es lo que pasa si a Reina le saco sus características como mujer. Entonces quedaría Rey, ¿sí? Cuando se informatiza esto, permite que nosotros podamos operar y que podamos ir trabajando por colindancia
cada uno de los términos, ¿sí? Una vez, vamos al paso 3, una vez que tiene esos embeddings, arma lemas, es decir, arma como frases hechas, ¿sí? El gato cazó un ratón, ¿sí? Y a través de una cosa que se llama atención, que es propia del transformer, modifica eso y lo lematiza. Es decir, que ahora va a ser de el gato cazó un ratón a gato cazar ratón. Se queda con el verbo, se queda con el sustantivo y arma un lema. Y empieza a juntar lemas a lo loco. Con toda la capacidad informática que tiene, empieza a guardarlos, ¿sí? Y los deja listos para su uso. Yo me imagino que todos ustedes han utilizado ChatGPT. Entonces este término del prompt lo van a tener bastante conocido. Al ingresar el prompt, es decir, la entrada del usuario, recuerda los contextos anteriores porque está tuneado para un chat, lematiza esta entrada, este pedido que le hago yo, y busca en su base de embeddings para luego seleccionar los lemas apropiados. Entonces empieza, si vos le preguntaste por el gato, empieza a buscar una cantidad de lemas que tengan que ver con el gato. ¿Cómo puede ser? El gato cazar ratón, gato duerme sofá, gato pelea con perro. Entonces empiezan a aparecer todos estos lemas que después a través del paso 5, que sería el sampling y la reconstrucción, lo junta, ¿sí? Y a través del sampling le da una suerte de aleatoriedad. Es decir, que me va a poner algunas veces uno primero, otras veces otro segundo, y por eso nosotros no encontramos el contenido de ChatGPT en Google. Porque lo que él ha guardado de Wikipedia, lo que ha guardado de Reddit, lo que ha guardado de todas esas cosas, son los tejidos semánticos de los términos, y no se ha quedado con el texto literal. Entonces, cuando nosotros le hacemos un pedido particular, vas a ampliar, es decir, que va a ponerle un random, lo va a hacer aleatorio, lo va a reconstruir sintácticamente para que nosotros lo podamos leer y nos lo va a entregar. Después podemos hablar de una fase de entrenamiento, que sería cuando nosotros volcamos toda esa información, ¿sí? Y el sistema de Transformer lo que tiene de fantástico es que, a diferencia de redes neuronales recursivas, paraleliza la información. Entonces yo le puedo ir dando a distintos hardware para que vaya trabajando sobre distintos temas y distintos libros. Entonces, gracias a esto han logrado procesar semejante cantidad de información. Y después está la fase final, que es de inferencia y que tiene que ver también con el refuerzo humano, es decir, todo ese feedback que le van dando las personas. Gracias a una estrategia de marketing fantástica, todos los que hemos jugado y hemos trabajado con ChatGPT le hemos servido a OpenAI de tontos útiles, tratando de trabajar y de hacerle un feedback a toda esta tecnología. Entonces, gracias a eso, los tipos hoy tienen una tecnología lista para competir, y los que se han visto beneficiados naturalmente son los de Microsoft, ¿sí? Entonces, un poco que está develado el truco, ¿sí? Leandro, antes de Sí. seguir con el truco, tenemos a Amanda que hace una consulta y pregunta si esto funcionaría como la ayuda virtual de un banco, como el chat de ayuda virtual del banco. No, es muy superior. Es totalmente superior. Nosotros hemos probado Watson de IBM, hemos probado otras inteligencias artificiales, y si bien trabajan con semántica y con distintos tipos de significaciones, esto es sumamente superior. Yo le invitaría a que lo pruebe al ChatGPT, porque está absolutamente a la vista la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Es muy superior, porque la tecnología es totalmente distinta, y como les explicaba recién, una vez que empieza a haber una cantidad de parámetros superior y una cantidad de texto superior, aparece esta emergencia, es decir, que empieza el Frankenstein empieza a parecer que tiene vida. Es decir, que empieza a responder de una forma mucho más inteligente y tiene que ver con una cantidad de parámetros que es abismal. Estos proyectos, estos experimentos son inéditos. Nunca se había cargado semejante cantidad de parámetros y semejante cantidad de datos en una red neuronal. Bien, una pregunta más, perdón. Ahí Sí, Paula nos pregunta si la información es cargada de manera manual por personas o toma la información de Internet. son las dos fases. Tenés la fase de entrenamiento, es automática, y la fase de inferencia
y la fase de entrenamiento, digamos, por métodos humanos, este RLFHF vendría a ser refuerzo de aprendizaje de human feedback, es decir, de comentarios y de valoraciones de humanos. Es decir, son dos fases distintas. Hay una que es automática y hay una segunda fase que hay personas, ¿sí? Que trabajan y son muchas. Básicamente es lo más caro que tiene el modelo junto con el hardware. ¿Sí? Espero haber respondido. Bueno, truco revelado, conclusiones. ChatGPT no conoce el mundo. Es un loro estocástico. Es decir, que habla, pero no sabe. No es el camino para la inteligencia artificial general, y menos para la singularidad. Es un modelo de análisis semántico, es decir, de significado, pero no en referencia a las cosas. Esto me encanta explicarlo. No es en referencia a las cosas, sino las referencias y relaciones que tienen los conceptos entre ellos. Está encerrado en el lenguaje. Y cualquier persona que entiende esto sabe de que la realidad supera ampliamente a el lenguaje humano y que las relaciones que establece el lenguaje no bastan para explicar la totalidad de las cosas reales. No tiene conciencia ni sabe lo que produce, es reactivo, es decir, que está esperando, ni siquiera está esperando. Es un algoritmo que responde a estímulos y a entradas. No reflexiona sobre sí mismo, no genera conocimiento nuevo. Como modelo se agota en sí mismo, no puede dar un salto nuevamente como en su emergencia. Dicho en criollo, por más ganas que le pongamos a saltar, no nos van a crecer alas. No es que le van a poner más parámetros y le van a poner más información y de repente, plum, va a empezar a pensar. Es un límite propio del modelo. Acá hay una frase de Altman, que es el CEO, que le ha dicho hace poco, ha admitido de que el modelo está agotado y ha dicho algo más o menos así. Dice, no conocemos todo el cerebro humano y de lo que conocemos no tenemos una remota idea de cómo replicarlo a nivel informático. Entonces, la buena noticia es que no nos van a estar persiguiendo los robots, por lo menos en breve. ¿Sí? La mala noticia es la que viene ahora, que es todo lo que va a suceder con la inteligencia artificial en otros ámbitos. Es decir, singularidad todavía no. Esto es re importante, porque si nosotros no conocemos cómo funciona, nos empezamos a poner nerviosos con cosas que aparecen. Y acá les doy un consejo que tiene que ver con comprender cómo funciona Internet. Internet funciona del morbo y de los clics que hacen ustedes. Entonces, no te van a presentar noticias que de alguna forma sean aburridas. Necesariamente tienen que tener una parte de picante para que usted le haga clic, para que usted mire y así le puedan vender publicidad. Ese es el negocio de Internet. No esperen cordura, no esperen sensatez todo el tiempo. ¿Sí? No funciona así Internet. Pero bueno, ahora habiendo develado el truco, podemos decir que estamos seguros. Por lo menos no va a haber un Terminator o algo así que nos ande persiguiendo por las calles por lo menos en los próximos años. Leandro, perdón, Sí. antes de continuar, me gustaría leer esta pregunta que hizo Angelina. Ella nos comenta que es docente universitaria y tiene la duda de uno como docente cómo hace para saber, para evaluar si lo que algún tema específico que solicitaron para investigación fue realizado por el alumno o desarrollado por esta inteligencia artificial. Los voy a invitar a que la dejemos para el final porque vamos a hablar acerca de algunas estrategias y podemos conversar sobre eso. Así que si no te Buenísimo. molesta, Carla, y si no le molesta también a quien hizo la pregunta, la vamos a dejar para el final porque vamos a tratar de dar algunos enfoques prácticos y tiene que ver con eso. Y les cuento que estoy demoradísimo. Así que Genial, gracias, Leandro. le vamos a meter con todo. Ok, entonces, ¿cuál es el problema? El impacto de las tecnologías generativas en la cultura y el mundo del trabajo. Ese es el problema, y vamos a hablar un poco de eso. Segundo grupo de interrogantes. ¿Estamos probablemente frente al fin de la realidad? ¿La cultura puede ser hackeada? Esto me parece sumamente más interesante que hablar de singularidad en 2023. Miren. La primera es una foto que parece vieja, que parece que estuviera añejada y es 100% digital. ¿Sí?
La segunda la conocemos todos, le pusieron una campera Balenciaga al Papa. ¿Sí? En la tercera, Trump siendo arrestado. Cuarta, Trump. No es que sea demócrata, lo que pasa es que están tan bien hechas que la vamos a utilizar. Trump ya en la cárcel, Putin convertido en monje budista, son todas estas fakes, ¿no? Naturalmente. Y ahí hay una escena de una película de Disney que está por salir, no sé si ya salió, que han rejuvenecido a Harrison Ford. En la que le sigue, han digitalizado cómo debería haber sido la Mona Lisa. ¿Vieron que se parece? Por ahí si no te lo dicen es como que te confundís. Es que está tan bien hecho. Y la última es una modelo real, pero nadie me dijo nada. Así que la puse, porque ya no se puede distinguir. Ya no se puede distinguir entre la realidad y las imágenes. Y esto está avanzando hacia el video. Entonces, dicho esto, la cintografía, dicho sea de paso, tiene que ver con esta nueva disciplina que es generar imágenes a través de inteligencia artificial, a través de lo que sería prompt. Vamos, gran parte de nuestra cultura tiene que ver con textos e imágenes en entornos digitales. Habitamos ese mundo por medio de Internet. Usted, señor, habita en su casa, con sus hijos, con su familia, va al trabajo, pero también habita un mundo digital, también habita un mundo de conectividad a través de Internet. Ese mundo digital tiene gran implicancia sobre el mundo real. Entonces lo que vamos a tratar de dilucidar ahora es qué es lo que pasa con eso y cuál es uno de los más grandes riesgos que tiene el tema de la inteligencia artificial generativa. Las inteligencias artificiales generativas, ya sean de textos, de imágenes o sonido, aprenden, es decir, son entrenadas con el material del mundo digital, es decir, blogs, wikis, redes sociales y streaming. Pero una vez que producen ese material, vierten el contenido sobre esa misma cantera de donde sacan el material. Es decir, se sirven para entrenarse, para generar imágenes de ese mundo y después todas las producciones que hacen las personas con inteligencia artificial vuelven a entrar en esos contenidos digitales. Entonces estamos frente a una potencial explosión masiva de contenido regurgitado. Es decir, ¿por qué digo regurgitado? Eso lo hemos puesto nosotros, no estamos citando a nadie. Es como si lo masticara, lo vomitara y lo vuelve a meter. ¿Sí? No es algo nuevo, está regurgitado. Entonces, además de fakes, material con sesgos, miren, esto es re interesante, se lo voy a decir. Los modelos estos son bastante sesgados. La información que brindan tienen sesgos racistas, tienen sesgos de clase, tienen sesgos de género, tienen cualquier tipo de sesgo que está propiamente en el mismo mundo digital en el que estamos. En el mundo en el que vivimos, tiene todas estas cosas que son discutibles. ¿Sí? Y ChatGPT lo que hace es asumir todo eso, pero de forma crítica. Entonces, todos los sesgos que aparecen tienen que ver con estos errores o funcionamiento normal, también se le puede decir, de la red neuronal. Es con la parte de inferencia y es con la parte de refuerzo por feedback humano que lo domestican a ChatGPT y que lo vuelven demócrata, que lo vuelven mucho más amigable, que lo vuelven simpático, y por eso difícilmente las últimas versiones, con las últimas actualizaciones, vos le puedas sacar a ChatGPT alguna cosa que no esté guionada de alguna forma. No le vas a hacer pisar el palito tan fácil a ChatGPT haciéndole preguntas difíciles. Yo, por ejemplo, no le pude sacar si Messi es mejor que Cristiano Ronaldo. No le pude sacar ni eso. O sea, está armado para que te devuelva siempre algo bastante aguachento, digamos, en términos de polémicas. Entonces, bueno,
tenemos este riesgo enorme de que se empiece a regurgitar el contenido y que se empiece a volver un poco denso todo esto. ¿Qué sucede si la verdadera inteligencia queda perdida en medio de un mar de artificio y por retroalimentación nos volvemos más predecibles y más estúpidos? Y acá empiezan a aparecer los verdaderos peligros. Imagínense que hoy ya técnicamente ya estamos en condiciones de armar prácticamente infinitas cantidades de perfiles inventados que postean, que tienen sus imágenes, que tienen sus fotos, que parecieran que fueran personas reales, y que tienen su tuning político para salir a bancar cualquier idea o hacer cualquier tipo de sesgo en temas políticos, éticos, de cualquier orden. Entonces, de alguna manera, la opinión pública está en una encrucijada con todas estas cosas. La seguridad, ayer veía que se puede sintetizar voz. Mi hermano me mostraba que habían sintetizado la voz de Spinetta bastante bien y que habían logrado sacarle prácticamente el mismo tono de voz. Entonces, cómo la seguridad del hogar se ve también un poco afectada por esta potencial sustitución de identidad. Al mismo tiempo, el riesgo de una cultura empobrecida, sin inteligencia. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? De que empiecen a faltar los incentivos para los verdaderos artistas, con una cultura que está absolutamente sobrepasada por las producciones artificiales. Puede llegar a acontecer de que no haya más incentivos para nuestros artistas, para nuestros escritores. Aparecen también cuestiones en orden a lo legal, la incapacidad probatoria de videos y fotografías. ¿Qué es lo que va a pasar cuando empiecen a aparecer cualquier tipo de imagen, ¿sí?, acusando a alguien de algo que no hizo? Inmediatamente se va a decir de que fue hecho con inteligencia artificial y a la postre va a quedar inhabilitada como prueba, y con eso se va a ir generando una incapacidad probatoria de todos estos medios. Después también existe un potencial peligro de que haya relaciones vacuas, sentimentales con las inteligencias artificiales. Si alguno ha visto la película Her con Joaquín Phoenix, básicamente es esto. Estamos a nada de generar novias y novios virtuales, que inclusive sepan hacerte escenas de celos, que sepan condicionarte con algunas cosas, que te pidan. Eso es totalmente factible. Les cuento que hay una tecnología de OpenAI que se llama Whisper, que todo esto que yo les estoy diciendo lo podría transcribir sin ningún tipo de esfuerzo. Entonces aparece esta posibilidad de que haya interfaces que hagan que todas estas cosas aparezcan, la posibilidad de tener asistentes sentimentales que desde cierto punto de vista suplirían las relaciones humanas, pero que la volverían vacuas, y que a nivel existencial es algo durísimo tener una relación sentimental con algo que no devuelve amor. Repetición, achatamiento, son todos los peligros que tiene nuestra cultura frente a las inteligencias artificiales generativas. Entonces acá aparecen las opciones que se van a ir dando, yo considero, en muy poco tiempo. Van a empezar a aparecer validaciones criptográficas en las cámaras de fotos para poder aseverar de que una foto viene de la realidad y no de una generación sintética. También será necesario hacer una concientización en las escuelas, y también será necesario hacer nuevas legislaciones que de alguna forma protejan la identidad. Efectivamente estamos frente a un riesgo. El desafío es humanizar la tecnología, vernos potenciados por ella, pero al mismo tiempo no perder el contacto con la realidad para poder cambiarla. Esto es sociológico. Si nosotros perdemos contacto con la realidad, no la vamos a poder cambiar. Y lo que ha hecho el hombre en toda su historia es estar conectado con las cosas para poder cambiar la realidad que lo circunda. Veo como una potencialidad de que quedemos todos anestesiados y dormidos. Entonces por eso les comparto esto. Esto no son inventos. Hay un documental muy interesante que se llama El fin de la realidad, acerca de la inteligencia artificial. Dura 15 minutos y no tiene desperdicio. Son todas escenas futuras sumamente verosímiles
que pueden llegar a acontecer y que si no se le pone un freno a todas estas cosas, van a terminar pasando. Porque el capital funciona así. Y es el capital el que está impulsando todas estas cosas. Tercer interrogante, tercer debate. ¿Las guías generativas afectarán al mundo del trabajo? ¿Cómo? Vamos. Esto es re interesante. Miren. ¿Te acordás, Damián? Hace menos de un año, nosotros, en las charlas cuando íbamos a hablar, decíamos de que los trabajadores manuales, los conductores de taxi, los repositores de stock, los de delivery, todos los trabajadores que estaban en la parte manual, iban a ser los más afectados por la automatización. Y lo que pasa es que en el horizonte estaba la robótica como algo que había avanzado mucho más rápido que la inteligencia artificial. Era algo que nosotros hace menos de un año lo decíamos con gran seguridad. Nosotros decíamos, va a pasar esto. Todos los que hacen trabajos manuales y repetitivos, tiempo más, tiempo menos, van a ser potencialmente suplidos por robotización. Y desde noviembre de 2022 esta parte, todos nos vemos afectados por la automatización. Y si usted es abogado, preste atención. Si usted es contador, preste atención. Si usted es escritor, preste atención. Ya no hay trabajos que se escapen de la automatización. Y ciertamente no hay que mirarlo tampoco como si fuera un desplazamiento final, sino que tiene que ver más con otra cosa que vamos a explicar ahora. Porque hay razones para ser optimista con todo eso. Antes que nada quería hablar de estos temas. Me parece que son bastante candentes y que es interesante conversarlo ahora. En el Foro Económico Mundial se están discutiendo estas cuestiones que tienen que ver con automatización. Los sistemas previsionales se están discutiendo de punta a punta. En gran medida están apalancados estos cambios en los sistemas previsionales por la automatización. Imposibilidad del pleno empleo. Nosotros tenemos acá un personaje de nuestra fauna que es Grabois, que es una de las personas, Grabois se pronunciaría, pero acá en criollo le decimos Grabois, que habla de la imposibilidad del pleno empleo dada la automatización. Y esto es una cosa que al margen de la ideología hay que escuchar. Hay que escuchar porque no estamos tan seguros de que en un futuro pueda haber pleno empleo. Y también se está hablando en todos estos lugares, ojo, no es la internacional comunista la que propone estos temas. Estamos hablando del foro de Davos, estamos hablando del Foro Económico Mundial, estamos hablando de Silicon Valley, discutiendo acerca del ingreso universal, es decir, la potencialidad de que las personas tengan que recibir un ingreso mínimo para la subsistencia. De alguna forma los baby boomers, mis viejos, si estudiaban, se les aseguraba un trabajo. Entras en este banco, te jubilás en este banco, entras en esta fábrica, te jubilás en esta fábrica. A mí desde chico ya me venían hablando de la flexibilización laboral, desde la época de Menem. Entonces, si vos ves la generación nuestra, que vendríamos a ser generación X, millennials, se nos ofrece algo distinto. Si estudiás y sos bueno, vas a ir rotando de trabajo, pero tu rol va a ser siempre el mismo. Te vas a poder especializar. Si sos programador, vas a ser programador. Si sos diseñador, vas a ser diseñador. A lo que te dediques vas a poder mantener tu rol. Para lo que es generación Z y generación alfa, les presento que los chicos nacidos a partir de 2010 se les llama generación alfa. No se les garantiza ninguna de las dos cosas anteriores, se les va a garantizar solamente un ingreso. Esta es la perspectiva de lo que se discute hoy. Vamos a ver después, el tiempo dirá si es así efectivamente. Pero me parece interesante porque estas mismas personas, por ahí se les ha escapado y han dicho de que en un futuro no vamos a tener nada, pero vamos a ser felices. Es preocupante y al mismo tiempo es muy interesante observar las cosas que pueden llegar a pasar en un futuro con el tema del trabajo. Los especialistas hablan de un 80% de afectación global por automatización en los próximos 25 años. Automatización, hablamos de robotización y hablamos de inteligencia artificial.
un 80%, pero acá hay que ser inteligentes con esto. Hablamos de afectación, no estamos hablando de desplazamiento directo. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos también de robotización, estamos hablando de que se automatizan tareas, no que se automatizan trabajos. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No existe todavía ningún tipo de aparato que pueda reemplazar un trabajo entero. Reemplazan tareas en todo caso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La vulnerabilidad depende de la cantidad y calidad de tareas que realiza una persona. Entonces, usted en su trabajo, ¿cuántas tareas realiza? ¿De qué calidad son esas tareas? Si tu trabajo era tirar de una soga y simplemente eso, lamentablemente ya estás para ser reemplazado con las cosas que hay hoy. ¿Sí? Acá quitándole cualquier tipo de connotación moral o ética, estamos hablando a los fines prácticos. ¿Sí? Entonces recordar muy bien de que la IA no reemplaza trabajo, sino tareas. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros hasta hace un tiempito teníamos una relación con la inteligencia artificial que desconocíamos. La inteligencia artificial nos servía para que nos muestre Netflix una película o una serie que es más interesante para nosotros, nos servía para que Spotify nos presente una música que nos puede llegar a gustar, nos servía para identificar algún hotel. Entonces, todo lo que es Machine Learning estaba funcionando en esos términos. Es decir, ya veníamos conviviendo desde hace varios años con la inteligencia artificial, pero de una forma mucho más inocente. ¿Sí? Con la IA generativa entramos en la era de los copilotos o asistentes. Hablamos de la interfaz humano-máquina más poderosa que se ha visto. ¿Qué es una interfaz? El mouse es una interfaz, el teclado es una interfaz. Una pantalla táctil es una interfaz, es decir, lo que permite que la persona y la computadora de alguna manera se comuniquen. Cuando hablamos de la IA generativa como ChatGPT, al trabajar el lenguaje de manera natural, estamos hablando de la interfaz más poderosa, porque nos permite pasar del lenguaje coloquial natural al lenguaje formal computacional, directamente. Entonces hoy a ChatGPT vos le podés decir, haceme un documento HTML, cargame en la parte del head la librería React y haceme tal función. Y así como se lo dije, lo hace, como si fuera un programador. Voilà, ahí lo tenés. Entonces, ¿qué es lo que permite? Del lenguaje coloquial natural pasar al lenguaje formal computacional. Estamos hablando de una revolución. En los próximos años vamos a ver traductores al idioma que vos quieras, asistentes, copilotos de programación. En ofimática ya están integrando estos sistemas de lenguaje natural para Office, para Google Workspace. Lo vamos a ver en diseño. Entonces, ¿qué es lo más importante de esto? Hablarle a la computadora y que la computadora me entienda. Es una locura. Y esto sin ser una inteligencia artificial general, sin ser Terminator, sin tener un plan macabro para conquistar la Tierra. Esto sí es real. Y usted lo puede probar, señora, señor, lo puede probar cuando termine este webinar. Lo pueden probar y van a ver que es así como les digo. Pongo ahí una herramienta que le he estado usando que me parece fantástica, que se llama GitHub Copilot. Esto es exactamente eso que les decía, es la posibilidad de tener un asistente, un Robin, un copiloto que vos le vas pidiendo cosas y te la va generando. Estas innovaciones generarán un aumento brutal de la productividad. Brutal. Elimina tareas repetitivas. Escuchen esto. Va a eliminar la inteligencia artificial, la robotización, va a eliminar las tareas repetitivas. Va a empezar a verse privilegiado el valor agregado. Va a cortar jornadas laborales. Estas cosas van a pasar. Entonces, ¿cómo respondemos a los interrogantes sobre el futuro del trabajo? Algunas cosas importantes. Hay que distinguir. Primero distingo. Preocupación y alerta en el corto plazo. En el corto plazo, en los próximos 10 años, quizás 5, preocupación y alerta, porque va a haber impacto. ¿Sí?
Hay un momento de acople que se le llama, que es cuando llega una tecnología disruptiva, levanta el avispero y hasta que se vuelven a acomodar todas las cosas, es ese momento donde hay que ser sumamente precavidos y sumamente inteligentes en los pasos que damos. Y en el mediano y largo plazo, optimismo y entusiasmo. Esto es una subjetividad mía. Cada uno quédese con sus preocupaciones. Sí, hay que tener una cautela con lo social y con lo cultural, como decíamos en el punto anterior. Pero en el punto laboral, económico, en el mediano y largo plazo, tenemos que ser optimistas y recibir esto con entusiasmo. Estamos frente a la posibilidad de disparar la productividad del ser humano a unas cotas nunca antes vistas. Y eso me parece que es algo interesante de por sí, pero hay que reconocer que el problema que se viene es la desigualdad. Porque la economía del conocimiento, ahí escribo abajo, es desigual en la distribución. Y esto es algo que tiene que ver con la naturaleza del sistema en el que estamos. ¿Sí? Es desigual y es fundamental entonces para eso aprender a agregar valor a las organizaciones. Repito, ¿qué es lo más importante? Aprender a agregar valor a las organizaciones, y mucho más ahora que todas estas cuestiones repetitivas van a empezar a entrar en desuso. Es fundamental. Será fundamental entonces, y esto lo pongo como con un color más fuerte. No voy a volver a usar una fuente más grande para la presentación, porque esto me parece que es quizá lo más importante. Será fundamental resignificar nuestras ideas sobre creatividad. ¿Qué es ser creativo? Nosotros tenemos hoy inteligencias artificiales que dibujan, que sombrean, que hacen 3D, que hacen un montón de cosas. Ser creativos es hacer todo eso, sí, pero lo vamos a tener que resignificar. Vamos a tener que elevar la vara de lo que consideramos nosotros creativo, para apuntar hacia ese lugar. ¿Cómo? Esas ideas sobre creatividad las tenemos que hacer más completas y más integrales. Ya vamos a explicar un poquito eso. Y después, en el segundo plano, ir pasando de la lógica del cumplimiento a la lógica del sentido y del propósito. Si usted trabaja con un horario fijo y solamente mira el horario y hace tareas, eso es riesgoso. Hay que ir pasando de la lógica del cumplimiento de las tareas a la lógica del sentido y del propósito, porque lo único que no tiene una IA es un propósito y un sentido direccionado. Alguien le tiene que decir qué hacer a una inteligencia artificial y alguien le tiene que decir qué hacer a un robot. Y ese tiene que ser usted. Pero usted no puede trabajar como si fuera un robot y una IA que esté esperando que le digan qué hacer. Usted tiene que aprender a trabajar con un propósito y con un sentido. Esto es un desafío, más vale. Es recontra difícil, porque hay una cultura, porque hay una forma de ser, tiene toda una gran complejidad. Creatividad es crear, es hacer que las cosas pasen. Lo que nunca va a tener una IA es propósito, las ganas. Eso se lo tenemos que dar nosotros. Esas ganas, esa ilusión, ese sueño de hacer algo, es lo que nunca va a tener un robot ni va a tener una IA. Tenemos que prepararnos para eso. Y vamos llegando al punto nuestro. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes a estar preparados para esto que se viene? Partimos de algunas ideas de base y nos vamos acercando al tópico que vos mencionaste, Carla. Así que después, si querés, lo podemos agarrar y lo podemos trabajar. Ya Bueno, te voy a indicar. Partimos de algunas ideas de base. No podemos ser apocalípticos. Ojo, quizás yo he pasado por ese tamiz. Yo ya estuve en la fase apocalíptica, ya lo, ya lo procesé y yo les traigo este resumen personal, cómo lo percibo yo después de haberlo estudiado. Eso es lo que les puedo ofrecer. Que no quita que a ustedes quizás les siga quitando el sueño, pero yo después de haber visto y de haber aprendido este tiempo, les puedo decir esto. No hay que ser apocalípticos, hay que tener cautela, pero no hay que ser apocalípticos. En educación todo lo que he visto es que no hay que ser dialécticos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar de capacitación docente y no va a faltar la persona que diga nuestras escuelas se caen a pedazos, no podemos apuntar a la capacitación docente.
no podemos ir por la inteligencia artificial porque todavía no hay inodoros en el colegio. Entonces, ¿es cierto? Sí, es cierto. En Argentina tenemos un problema de infraestructura enorme. Pero si nosotros lo pensamos en términos dialécticos y postergamos todas estas cosas que están pasando, los chicos que salen de la escuela salen sin todas estas experiencias. Entonces, pese a la dificultad, tratar de no ser dialécticos. Otra cosa más, no esperar a que la solución venga de esferas superiores, me refiero a la política. La política y el Estado son estructuras enormes que no están preparadas para cambios de a 6 meses. Y no estoy haciendo política ni le estoy haciendo el favor a nadie. Una empresa, que es algo ágil, le cuesta cambiar porque las cosas suceden a una velocidad muy grande. Imagínate el Estado, que es quizás la invención más compleja que ha hecho el hombre. Entonces, no esperar la solución de esferas superiores. ¿Y esto a dónde apunto? A los docentes y apunto a los padres. No esperes, si sos papá, si sos mamá, no esperes que te lo resuelva la escuela. Y si sos escuela, no esperes que te lo resuelva el Estado. Porque el sentido es de subsidiariedad. Es decir, de que están para ayudarnos en todas esas cosas que no podemos hacer nosotros. La escuela está para ayudarnos en las cosas que no podemos hacer como padres. Y el Estado está para ayudar a las escuelas en todas las cosas que no pueden resolver ellas mismas. Usted directiva, usted docente, sí puede hacer cosas. Sí lo puede hacer. Lo único que hay que hacer es ponerse y tener tiempo quizás. Pero sí se puede. Acá hay una oportunidad para trabajar. Entonces, un poco, al margen de cualquier tipo de réplica que después me vayan a hacer, que si la quieren hacer, la espero, soy beligerante yo también, tratar siempre de tomar las cosas de una manera positiva. Porque a nosotros nos quedan menos años de trabajo, pero los chicos que estamos formando nosotros van a atravesar lo peor de este proceso y se tienen que preparar. Nuestros hijos y alumnos crecerán en contextos de volatilidad complejos, digitales y con competitividad global. Ya sabemos que van a ser digitales los contextos en los que van a crecer, la gran mayoría. Y si trabaja en algo manual, su vida emocional va a estar vinculada a lo digital, su entretenimiento va a estar vinculado a lo digital. No importa en lo que trabajes, la parte digital es esencial. ¿Sí? Y van a ser con competitividad global. ¿Cuántas personas conocen a su primo, a su sobrino que es programador y que de una empresa se lo llevan a otra y las empresas de Estados Unidos se fagocitan a los recursos? Y no tienen ningún problema, la competitividad es global, apalancado por la pandemia y desde antes también. Entonces, no es prepararse para el mercado laboral argentino, es prepararse para un mercado laboral mundial. No estamos en Conmebol, no fuimos al mundial. Es más difícil. Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar? Hay que moderar el sesgo laboral y técnico que tienen las escuelas. Nosotros le agarramos y le ponemos todo ese sesgo. Y por ahí no es del todo correcto. Les voy a contar una anécdota. Voy a dejar de compartir para contarles esta anécdota porque me parece vital. Bueno, los tengo todos ahí. Qué bueno verlos. Qué bueno que haya gente todavía escuchándome. Damián me invita hace un tiempito. Hola Enzo, Mariana, ¿cómo están? Desde San Juan ahí. Qué bueno, qué alegría verlo. Resulta que Damián me dice, Lea, conéctate temprano, un horario que no le voy a decir porque es infame el horario que me hizo levantar, para que charlemos con una amiga de él que se llama Judith, que se la presentó otro amigo, Javier. Judith vive en Israel. Como es de ascendencia de estos pagos, habla castellano, un poco trabado, se ve que no lo tiene muy afianzado, se lo ha olvidado, y nos recibe en su sala de chat Judith, que es educadora en Israel, y que es toda una eminencia. Entonces yo me pongo a pensar, a ver con qué tecnología alienígena nos van a salir los del Mossad. Nada, un chiste. ¿Con qué tecnología alienígena nos van a salir los israelitas? A ver qué tipo de robot están trabajando estos muchachos, a ver qué programación de última generación están haciendo.
todo con el sesgo y con las ideas que tengo yo acerca de la tecnología. Y ni bien empezamos a hablar, caímos en la cuenta de que en países del primer mundo el foco no está puesto en la tecnología. Esa batalla ya la ganaron. Ellos están haciendo foco en lo que ellos le llaman SEL, Socio-Emotional Learning, es decir, los aprendizajes socioemocionales. Y yo dije, pero ¿no estábamos con la tecnología? ¿No era que teníamos que ir por ese lado? Y de repente resulta que desde Oriente recibimos la noticia de que ahora el OCDE está poniendo sobre todas las cosas hincapié en el bienestar. Bienestar para sus hijos. ¿Por qué? Porque el mundo que se viene es absolutamente volátil, es complejo. El desafío es tecnológico, sí, es tecnológico, pero sobre todas las cosas es existencial el desafío de nuestros hijos, de nuestros alumnos. Se vienen tiempos difíciles, se vienen tiempos de cambios. Yo lo que más le desearía a cualquiera de mis 4 hijos es sobre todas las cosas que sean felices. Por eso es tan importante el tema de afianzar estas cosas. Obviamente que no hay que perder de vista la parte tecnológica, pero si de alguna forma me permiten darles un consejo como educador y como papá, vean la forma de que sus hijos crezcan en felicidad, que sus hijos crezcan en alegría y que tengan fortaleza emocional para lo que se viene. Vuelvo a la charla, discúlpenme el intermedio. O sea, te lo están diciendo, ¿eh? Te lo están diciendo. Si ustedes ven la ruleta que han hecho como una rosa de los vientos, como si fuera una brújula, los del OCDE, van a ver lo importante que consideran ellos todos los temas que tienen que ver con aprendizajes socioemocionales. Sigo compartiendo pantalla. La fase emocional de los chicos es vital, ¿sí? Y después, habilidades. Pero habilidades no que tienen que ver directamente con un conocimiento que va a pasar, porque el conocimiento técnico pasa, sino habilidades para la vida, propósito de vida, pasión. Es fundamental, es fundamental. Y si a mí me preguntan, el gran problema educativo que tenemos es que no está enfocado a que los chicos despierten y que reconozcan una pasión. Es el gran problema educativo que tenemos. Y acá está un poco cómo pensamos nosotros de Faniversity las cosas. Y se los comparto porque creo que es de gran valor. Se los comparto inclusive desde un punto de vista de decirles llévenselo, quédenselo, porque es lo que nosotros hemos trabajado 8 años y es un poco el corazón de lo que hacemos nosotros en Faniversity con los chicos. Nosotros reconocemos que en ellos serán fundamentales las competencias digitales. No importa lo que quieran ser. ¿Quieres ser biomédico? Competencias digitales. ¿Quieres ser community manager? Competencias digitales. ¿Quieres ser arquitecto? Competencias digitales. Si me apuran, hasta los deportistas tienen que tener competencias digitales. Y acá, mezclado, entre medio, en este diagrama, aparecen 4 puertas para acceder a esas competencias digitales. El arte digital, la comunicación digital, el liderazgo digital, el pensamiento computacional. Pero no se accede sin pasar por el bienestar digital, es decir, cómo te manejas vos en tu vida digital, cómo compatibilizas tu vida real con tu vida frente a una pantalla, cómo entendés la seguridad cibernética, cómo entendés vos tus relaciones en las redes sociales, qué tan sanas son, y arriba, como lo ven en el gráfico, toda la parte socioemocional.
nosotros consideramos de que cada chico es distinto y que de alguna forma hay que proveerles de un camino de autodescubrimiento. Y que de alguna forma tiene que ver con competencias digitales. Hallar un camino personal para dar valor después a la sociedad. Nosotros consideramos de que todos los chicos son sumamente valiosos y que tienen que descubrir eso que les apasiona para poder dar valor. Creemos que ese es el punto estratégico vital que hay que considerar. Y entre medio, frente a los potentes estímulos que vienen de las redes sociales, del entretenimiento y los distintos dispositivos, apostar por el foco y la atención. Voy a dejar de compartir de nuevo. Disculpen que me ponga pesado, pero es más fuerte que yo. Las personas hoy, nuestros niños, nuestros jóvenes, tienen un problema atencional impresionante. Están estimulados de distintos lugares y les cuesta muchísimo hacer foco. El foco, la atención, el propósito es lo que los va a salvar. Cuidado con lo que hacemos. Es absolutamente necesario, mientras se pueda, tratar de buscar un límite para que puedan descubrir pasiones, para que puedan descubrir cosas que les gustan. Esto es fundamental. Les voy a dejar una frase de Jerónimo Luri, que es un pensador español. Él dice lo siguiente, y a mí me parece espectacular. En el siglo XXI, el nuevo coeficiente intelectual es la atención. El nuevo coeficiente intelectual es la atención. Es totalmente necesario de que nuestros chicos, con más trabajo, con menos trabajo, descubran algo que les apasiona y que puedan ser consistentes en eso y descubrirlo. Descubrirlo, desarrollarlo, amar los procesos creativos, disfrutar los procesos creativos. Eso es un éxito educativo. Voy a seguir. Desarrollar intereses, desarrollar hobbies y también desarrollar relaciones humanas reales, sanas, trabajar en red, tener amigos que después te van a ayudar en el futuro. Eso es muy importante. Vemos dos caminos posibles. Presten atención porque esto es algo que lo saqué de un blog y está realmente muy bueno. Hay un libro que se llama ¿De dónde vienen las buenas ideas? Y propone, de alguna forma, que tu hijo, tu alumno, puede tener dos grandes caminos, dos grandes vertientes para desarrollarse. Puede ser un especialista que hace su desarrollo en un área específica de conocimiento de alto valor agregado, siempre en diálogo con la tecnología. Es decir, siempre la tecnología es esa aguja que enhebra y que pasa por todos los otros procesos. La tecnología es el gran integrador de los saberes. Y tu hijo, tu alumno, también puede ser un generalista. Es decir, ser una persona sumamente flexible, autodidacta, eficiente, con conocimientos en programación, un integrador de saberes. Hoy un programador quizás no sabe de un área en particular, pero tiene la capacidad de integrar saberes. Y con lo que se viene ahora es muy importante esto. Entonces, la propuesta del libro de Johnson es de que las grandes ideas vienen de la combinación de áreas de conocimiento. Entonces, cuando se junta un especialista en estadística con una persona que hace fauna marina, empiezan a aparecer las grandes ideas. Y para eso la tecnología es fantástica y nos ha traído un montón de cosas increíbles. Ahí aparecen los generalistas, aparecen los integradores, esas personas que conocen de tecnología y que permiten integrar áreas de conocimiento. Nuestros hijos transitarán el punto más álgido de la economía del conocimiento. Nuestra tarea es promoverlos y esto es indelegable. La escuela y el Estado son subsidiarios. No espere que se lo hagan en la escuela, señora. Pueden pasar 10 años hasta que lo hagan. Si usted es escuela, no espere que se lo baje el ministerio. Empiece ya. Y acá nos acercamos, Carla, un poco al tema de las preguntas. Les voy a tirar unas claves que son prácticas. No sé si querés hacerme la pregunta y la respondemos, o si hay algunas otras preguntas de esta naturaleza. Bueno, vuelvo a leer la pregunta de Evangelina. Ella pone,
como docente universitaria quisiera preguntar sobre el desempeño de los alumnos. Es decir, si uno como docente solicita la investigación de algún tema específico, ¿cómo hacemos para evaluar si fue realizado por el alumno o desarrollado por inteligencia artificial? Después Respondemos. tenemos, bueno, perfecto. Han salido aplicaciones que en principio te tendrían que ayudar a determinar si viene de una inteligencia artificial o no. La realidad es que no funcionan. La realidad es que le costaría muchísimo porque a medida que se van entrenando y que van recibiendo feedback, van cambiando el sampling. Entonces cada vez es más difícil detectar si los chicos han usado ChatGPT. Yo lo que les diría es que utilicen el chat como un booster, es decir, como un potenciador. Acá hay algo importante. No es qué es lo que viene, no es que nos podemos pelear con eso. No te podés pelear. La historia de la humanidad está lleno de situaciones similares. Hay generaciones que no dejaban usar la virome. En un momento se prohibió la imprenta. Había un tiempo donde no podías llevar calculadora. ¿Yo qué les diría? Más vale que hay contenidos que nosotros queremos que lo piensen los chicos. Pero también hay un traspaso de habilidades que también hay que considerar. Hoy vos a un pibe que usa ChatGPT le podés pedir infinidad de cosas que son sumamente interesantes y que lo van a motivar, utilizando inteligencia artificial generativa, utilizando programación. Obviamente que esto hay que después bajarlo a la casuística y hay que bajarlo a lo prudencial. Pero si ustedes me preguntan a mí, es una guerra perdida. Entonces, mejor avanzar, asumir que está y empezar a ver cuáles son las capacidades y las habilidades cognitivas nuevas que surgen a partir de esto. No pelearnos con algo que ya llegó, ya está, ya pasó, no es que va a pasar, ya pasó. Acá pongo algunas actividades defensivas, es decir, ¿cómo se podría llegar a hacer? Bueno, si nos quisiéramos defender, no es la lista que a mí me gusta. Después vamos a ir a la otra, se nota que no es la que más me gusta. Pero, ¿qué les puedo decir? Evalúe oralmente a sus alumnos. No quiere que usen chat GPT, evalúa lo oral, evalúa las prácticas, subí la vara. Ahora en vez de pedirlo en una semana, pedirlo en un día. Y yo te aseguro una cosa, yo cada cosa que le he pedido a ChatGPT le he aprendido. No es que porque le preguntaste a ChatGPT no lo sabes. Es una forma distinta de adquirirlo. Obviamente que hay un proceso de investigación cognitivo que es diferente. No lo niego. Pero también es una forma de aprender a usar ChatGPT. También es una forma de incorporar conocimiento nuevo. Al final de cuentas, no es muy distinto que un gran buscador que sintetiza para vos información. Subamos la vara, la hagamos más difícil, busquemos que sean mucho más creativos. Después, la versión 4, esto ya lo podría hacer, pero como es de pago, yo estoy seguro que por lo menos un mes más, usted va a zafar, señora, pidiendo infografías, solicitando esquemas visuales, ¿sí? Pero no le garantizo que dure mucho eso. Y también trabajo multimedia, pida trabajo multimedia, pida que hagan producciones que requieran que ellos pasen por el cuerpo un poco la información que le han pedido al chat. Pida otros formatos, los chicos se entusiasman con esas cosas. Sepa que desde septiembre de 2021 a esta parte, el chat no conoce nada, no sabe que la reina de Inglaterra se murió, por ejemplo, entonces utilícelo. Y después también recurra a la microhistoria, es decir, hay un montón de cosas que no están en el chat. Yo le he preguntado por autores que no lo conocía el chat. Sea más específico, por ahí busque ir a esos detalles. Esas son las formas, pero mi recomendación es que no le escapen al chat porque ya está, ya llegó y lo que hay que hacer es revisar todas estas cosas. La escuela la han hackeado. Mire señora, a la escuela la han hackeado. ¿Sí? Tiene que inventarse cosas nuevas. Tiene que ser creativa, tiene que investigar y tiene que saber un poco más que los alumnos a veces. Tampoco podemos agarrar y decir, ya es una batalla perdida, el alumno sabe más que nosotros. Por eso una de las cosas que propongo en el margen de derecho es también promover el I+D docente. Trabajemos para que los docentes tengan tiempo. El docente es una persona que no tiene tiempo para hacer nada. Veamos, si usted tiene una institución, si hay algún político escuchando, vea la forma de generar proyectos para que los docentes se puedan capacitar, pero no con cursos.
con tiempo en la escuela o en su casa, no sé. Carlita, estabas amagando que me ibas a hacer una pregunta. Sí, justo ahí Amanda y otro usuario más consultaron cómo hacían para usar ChatGPT, cómo lo podían encontrar, cómo se usaba. Me encanta la pregunta, es muy sencillo. Ustedes tienen que entrar a la página de OpenAI, ¿sí? Entran a la página, se crean una cuenta y van a la parte de ChatGPT y lo prueban. Van a tener acceso gratuito a la versión número 3 de ChatGPT. Si ¿Sí? les parece, ahí les comparto el link para que puedan ingresar por el chat. No lo tengo en mente el link, pero sí, sí es algo fantástico. Y que lo puedan probar ahora y que lo puedan mirar, sabiendo de que no es un espíritu maligno el que está atrás de la computadora, me parece fantástico y los invito a todos a que lo usen muchísimo, porque así también le van a encontrar los fallos. Les leo la lista esta que es más creativa. Usar la IA como potenciador. Usted tiene un alumno ahora que tiene una mochila con cohetes. Úsela, úsela, pídale cosas raras, pídale que resuelva problemas que son difíciles. Diviértase, diviértase, señora. Eh, Hay un trabajo de refinamiento que es sumamente interesante. Los que han usado ya el chat lo conocen. El primer resultado que te devuelve está bueno, pero siempre le podés agregar cosas. Entonces vos podés ir refinando el prompt de tal manera que se vaya poniendo más picante la cosa. También hallar fallas y límites. Tiene un montón. Está buenísimo encontrarle la falla a GPT y detectarlo y hacérselo saber. Eso es algo muy interesante porque también con preguntas uno va encontrando el límite de la tecnología. Producciones integrales con IA. Señora, haga que hagan un cuento, que después utilicen Midjourney y que le hagan las imágenes al cuento. Y que hagan una producción integral de punta a punta. Yo le aseguro que su alumno va a leer el cuento 25 veces y que le va a ir encontrando la vuelta y que va a ser un proceso cognitivo valioso. Pídale que trabaje con el chat. No es que el chat hace todo. Es un trabajo colaborativo, es un trabajo de copiloto. Piénselo. Crear cosas complejas como juegos. Resolver problemas difíciles. Hagamos un avión. ¿Cómo podemos hacer esto? Una fórmula química. Empecemos a jugar, empecemos a ser más creativos. Le preguntemos con espíritu crítico a los alumnos qué piensan acerca de las respuestas, que detecten sesgos, que detecten ideologías. OpenAI muestra absolutamente cuál es su ideología política cuando vos le empezás a preguntar cosas raras a ChatGPT, que las detecten. Promover la capacitación docente es fundamental. Exíjalo. Si usted es docente, exija que le den tiempo, porque no es falta de ganas muchas veces. Reconocer el gran elemento democratizador, que acá con esto me van a odiar. El celular es el gran elemento democratizador que tienen las escuelas argentinas. Pero nos sacan fotos, pero hacen desastres. Sí, señora, ¿qué le vamos a hacer? Pero son problemas anteriores. Tenemos que encontrar la forma de poder utilizar este gran elemento democratizador que es el celular en el aula. Y más con esto que tenemos ahora, que es la inteligencia artificial generativa. Miren, y ya en orden a terminar. Cada persona tiene un cerebro. Le digamos brain para respetar al autor de esto. Pero también hay un big brain, un gran cerebro que nos asiste. Y es la herramienta más poderosa que ha creado el hombre. Llámale internet, llámale progreso tecnológico, llámale las posibilidades que nos brinda todo este mundo de conectividad. ¿Cómo se lo vas a sacar? ¿Cómo lo vas a desconectar? Cuidado con esto. Acá hay que distinguir primaria de secundaria. En la primaria es muy discutible el tema de la tecnología. ¿Sí? Lo dejo a la prudencia de cada uno, me quedo tranquilo diciéndolo. No es lo mismo hablar de tecnología en la primaria que en la secundaria. Después si quieren lo agarramos y lo conversamos. Pero en el secundario, utiliza ese big brain que tenés. Utiliza todas esas herramientas. Le tenés que encontrar la vuelta. Ya llegó, ya está acá. Finalmente, atravesar este trance
con optimismo, responsabilidad, creatividad y sentido crítico. Es estimulante, estamos viviendo una etapa de la historia estimulante. No lo hagamos con miedo, veamos la forma de disfrutarlo a este viaje que nos propone la vida y de alguna manera sacar lo mejor para nosotros y para nuestros hijos y alumnos. Ahora sí me voy. La parte más triste en este momento es que la ciencia y la técnica son más veloces reuniendo conocimiento que la sociedad reuniendo sabiduría. Isaac Asimov. Le dejo esta frase, me parece que de alguna forma es el gran problema que tenemos. Y nada más. Muchas gracias.